¿Sabías que una simple conversación puede ayudar a detectar problemas de aprendizaje o incluso definir el futuro profesional de un estudiante? ¿Qué hacer cuando un familiar tiene dudas sobre su vocación profesional o sobre su vocación académica? ¿Qué hacer cuando un estudiante tiene un bajo desempeño académico? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Garzón, estudiante de Psicología de la Universidad Digital del Estado de México, y en este podcast te hablaré de la entrevista psicológica educativa. Perpiña nos menciona que la entrevista en el contexto educativo se puede definir como la vista, concurrencia y conversación entre dos o más personas para un fin determinado relacionado con los procesos educativos y de aprendizaje. Una entrevista en el ámbito educativo puede tener los siguientes propósitos: obtener datos acerca de la personalidad y de la conducta de los niños o del adolescente, información sobre cómo es el alumno, si existe dificultad en aprendizajes, también orientación vocacional, proporcionarles información sobre una retroalimentación de su aprendizaje, rasgos de su personalidad y su conducta, o detectar posibles problemas de comportamiento. También puede ayudar a corregir hábitos y actitudes. Y también, pues, como ya había mencionado, pues es muy importante para la orientación vocacional, ver qué habilidades y se centra también en ofrecer la guía y el apoyo para que el alumno tenga claras sus potencialidades y las oriente en una profesión futura. También, pues, la entrevista nos puede ayudar como herramienta para el apoyo para la resolución de con problemas psicológicos y o emocionales, ¿no? Siempre estos problemas, pues, en el contexto del alumno, pues muchas veces afectan a lo que es su desempeño académico. Bueno, lo que nos dice Yabona, también citado por Perpiña en 1999, este, nos dice unos elementos básicos que debe de tener una entrevista a un estudiante, centrado sobre todo en lo que es la resolución de problemas de aprendizaje y de conducta. El primer elemento que nos menciona es que debe de haber una presentación del profesional, ¿no? Recalca que es importante identificarse con el niño para que el niño sepa quién le está hablando, el nombre, el puesto, ¿no? Además de crear una situación de mayor confianza que ayude al alumno de expresarse y proporcionar información relevante, ¿no? Un poco de rapport. La segunda elemento que nos menciona es pedir al niño que se presente, ¿no? Que diga que su nombre, su apodo si es que tiene, la edad, qué curso, ¿no? Estos datos, aunque ya se conoce y ya los debería de conocer el entrevistador, pero es útil también para que se genere más confianza y se sienta un trato más personalizado, ¿no? El tercer elemento es pedir su opinión sobre el problema o motivo de la entrevista, si él sabe por qué fue citado a una entrevista, ¿no? Con qué información cuenta él y también decirle, ¿no? Por qué es la entrevista o el encuadre de la entrevista, darle información de si fue referido por algún profesor, algún tutor y con el objeto de conocer pues también el punto de vista del niño, ¿no? El cuarto elemento es pedir que describa las situaciones en las que aparece el problema, ¿no? Para conocer los antecedentes y las consecuencias del problema que se estudia, ¿no? Por el problema por el cual es esta entrevista. El quinto elemento que nos dice es explorar si hay otras áreas relacionadas o no con el problema, ¿no? Es una parte fundamental en la entrevista orientada a la resolución de problemas. Se ha de consultar al niño sobre cómo es su vida fuera del colegio para tener un poco más de el contexto, ¿no? De la vida del niño, ¿no? El sexto elemento que nos dice Yabona, citado por Perpiña, es consultar sobre sus planes de futuro cercanos o a mediano plazo, ¿no? Para promover actividades y en el último extremo un tratamiento para resolver el problema y también para terminar la entrevista de una forma más abierta, ¿no? Y por último, en el séptimo elemento que nos dice que no debe de faltar en una entrevista básica, es consultarle sobre sus gustos y aficiones, así como sobre las cosas que les disgustan. Se le consulta sobre qué se le da bien, qué se le da mal, lo que más le gusta, lo que le atiende, lo que le disgusta, lo que le aburre, ¿no?
Y así se van a poder identificar actividades que pueden actuar como reforzadores de la conducta, ¿no? Pero también, pues, también sirve como un poquito para liberar tensión o para cerrar de una manera, pues, mejor ante la entrevista, ¿no? Y por último, en el octavo elemento que nos recomienda es las conclusiones y el cierre, ¿no? Que conviene para finalizar hacer un repaso de lo más relevante que se haya encontrado en la entrevista. La UDEMET o la universidad en 2022 nos dice que de acuerdo a los objetivos de las entrevistas educativas, propone que hay una clasificación, que hay varios tipos de entrevistas, ¿no? Como primer tipo de entrevista está la entrevista diagnóstico, ¿no? El propósito, pues es como su nombre lo indica, pues recoger la biografía del sujeto y determinar las necesidades a través de lo que dice en sus opiniones, actitudes y características personales, ¿no? Esto nos dice Naum en 1985, ¿no? Hay ejemplos de esta entrevista, pues puede ser, por ejemplo, una entrevista para detectar problemas de conducta en el aula, o si hay dificultades de aprendizaje, si hay falta de atención o concentración, si se tienen problemas emocionales, ¿no? Este tipo de entrevista nos puede ayudar a identificar y a diagnosticar como que cuál es el problema que se está presentando, ¿no? A empezar como que a visualizar qué problema es el que se tiene. El segundo tipo de entrevista que nos dice la UDMETS en su clasificación, nos dice que es la entrevista de orientación. La entrevista de orientación vocacional es en una situación de interacción humana en la que uno de los participantes está capacitado científica y técnicamente para ejercer el rol de entrevistador, ¿no? Implica revisar, aunque no es solo eso, pero las características generales de cualquier entrevista psicológica, analizando los conceptos que fundamentan una teoría de la técnica de la entrevista por encima de la aportación de recetas técnicas para ayudar a una persona que enfrenta un conflicto frente a la elección de un futuro, ¿no? Esto es lo que nos dice Fernández en 1993, ¿no? Un ejemplo de la entrevista de orientación de la entrevista de orientación, pues es una entrevista, por ejemplo, de orientación de carrera, ¿no? O una entrevista cuando hay un cambio de carrera o que un estudiante o una persona quiere cambiar de carrera o de especialidad o quiere dedicarse como que a otra profesión, ¿no? También cuando se tienen dudas sobre un futuro profesional, sobre cuando hay cambios en el entorno tanto laboral como escolar, ¿no? También pues ahí puede caer bien una entrevista de orientación y también nos ayuda como que a planear las metas académicas y profesionales a futuro. La siguiente clasificación pues es como tal la entrevista de asesoramiento, ¿no? Lo que nos dice Gordillo en el 86 es que la entrevista de asesoría es como los servicios de asesoramiento que se basan en la idea de que el conocimiento de la conducta humana y de los procesos sociales puede adecuadamente ser utilizado para contribuir a mejorar el funcionamiento de las instituciones sociales, ¿no? De un modo genérico, ¿no? Entonces se puede pues decir que esta entrevista pues es ayuda a, a tener una asesoría sobre todo como que a las instituciones, ¿no? Un ejemplo de esto pues es puede ser una entrevista para apoyo a docentes, ¿no? Para un mejor manejo de la conducta de sus alumnos, asesoría a los mismos padres de familia, apoyo a unas estrategias de enseñanza, ¿no? Apoyo a la implementación de lo que son programas educativos, ¿no? Intervención en caso de necesidades de educativos especiales, ¿no? O sea, es asesoramiento sobre los procesos educativos. Por último, el último, clasificación de entrevista, pues es la entrevista de investigación. Este tipo de entrevista, pues no solamente es una conversación normal, ¿no? Sino que es una conversación formal con una intencionalidad que lleva implícito unos objetos englobados en una investigación. En esta se procura reunir información entre personas competentes, los datos más útiles para investigaciones emprendidas relacionadas con la educación, ¿no? Entonces, este tipo de entrevista pues funciona mucho como herramientas para generar información y nuevo conocimiento en la ciencia, así como para también generar pues, nuevos programas de educación, de pedagogía, ¿no?
Algunos ejemplos pues, son en estudios sobre motivación escolar, investigación sobre rendimiento académico, evaluación de métodos de enseñanza, investigación sobre cómo afecta el bullying u otras actitudes en el rendimiento académico. O de hecho hay algunas entrevistas que también se hacen para ver cómo afecta el contexto social en el aprendizaje del estudiante, ¿no? Hay mucha investigación sobre esto y es muy importante que esta investigación se siga haciendo y sobre todo que se siga haciendo para nuestro entorno, ¿no? Social y político, ¿no? O sea, que se siga haciendo para México, para nuestras escuelas, para nuestros niveles y para nuestro contexto, ¿no? Creo que es lo más importante de este tipo de investigación, ya que ayuda a mejorar y a ver posibles áreas de mejora en nuestros procesos educativos. Bueno, pues espero y esta actividad te ayude a reflexionar sobre la importancia de lo que es la entrevista educativa y su impacto, ¿no? Como vemos, pues tenemos impacto desde las formas de cómo diagnosticar y cómo trabajar con problemas de aprendizaje, con alumnos, con problemas de vocación y con problemas de investigación, ¿no? Entonces es muy amplio y pues con esto estaría terminando este pequeño podcast. Espero no haberte aburrido en este tema y pues me despido nuevamente. Mi nombre es Miguel Ángel Garzón Hernández, soy estudiante de Psicología de la Universidad Digital del Estado de México.